consiguió este saque lateral ahora del conjunto de Bugarentá. Sí, señor. Así como están las cosas, me parece que ya es un poquito más digno el conjunto del Deportivo Bugarentá llevarse el triunfo, porque hasta hace como media hora por ahí que está atacando más el conjunto local, que todavía no lo consigue abrir el marcador. Aquí teniendo Morel la pelota, Morel que hace mover la pelota y después la vuelve a perder. Aquí Giró de más. Pérez bajando muy bien, Pérez, y me parece que fue offside, o si no también aparecía Pérez. Decía que es uno de los rapiditos y peligrosos que tiene el conjunto de Upuna. Capitán del conjunto de Upuna, pero mérito de los centrales que rápidamente le dejaron fuera de línea, así que estaba fuera de juego. Me gusta la saga central de Santa Cruz y González. Sabemos el gran futuro de estos dos centrales del conjunto albirrojo. Bueno, aquí pelota arriba de López. Atención, si pica, está para Jonás. Señoras y señores, hace rato decía que los jugadores tienen que avivarse más un poco, porque siempre cuando pican la pelota, siempre le queda al Sportivo Bugarentá, y ellos que no se avivan todavía, la defensa de Upuna, que siempre se les complica esa posición. Y otra vez aquí pasó de esa manera, pero el arquero responde muy bien. Sí, bastante bien. Estaba muy pendiente Colmán. La pifié un poco ahí, el 3 creo. Y Jonás, que siempre está pendiente ahí. Falta un chique para que pueda empujar el balón, Vicente. Sí, señor. Jonás Paredes, el chiquilín, que ya tiene también su gol con la camiseta del Sportivo Bugarentá. Aquí protegiendo muy bien Alexis López. Me parece que fue falta de Ifrán por empujar. Aquí va a ser salida hacia el fondo entonces del Sportivo Bugarentá. Va a salir el conjunto local, que hasta este momento, ¿te parece, Ariel, si marcamos el tiempo de juego de esta segunda etapa? Ya llegamos a los 23 minutos de esta segunda etapa. El partido sigue 0-0. 0-0. 0 para el Sportivo Bugarentá, 0 para el Upuna. De este compromiso que se juega la categoría sub-20, se va escapando Jonás, atención, la pelota, el número 4 que no se quiere complicar, Alan Díaz. Va a ser tiro de esquina para el conjunto local. Sí, señora, sí. Bien, Borjonás, que está siendo más participativo. El chiquilín, talentoso. El extremo delantero del conjunto. El rojo, que es el encargado de todos los corners. Y hasta ahora lo hizo bastante bien. Vamos, ojo con esta, que están todos los centrales ahí en el área. Señoras y señores, tiro libre que corresponde. Pelota arriba, atención. Un poco ya abierto ese tiro de esquina. Aquí la tiene Infran buscando para que se mete por ahí el número 8, pero el arquero sale muy bien para la tranquilidad defensiva. Entonces protege ese balón el arquero Vázquez. Aquí Ferreira, salta Ferreira, me parece que fue falta. Sí, señor. Falta. Otro tiro libre que tiene a su favor el conjunto local, Ariel. Bien, esta vez ha ido bien López, que llegó antes del balón, y por eso la falta del 3 también. Y bueno, vamos a ver que cómo lo aprovecha, porque para mí que Freddy será el encargado, Freddy González ahora, que desde esa misma posición estuvo cerca del gol, y sí, ya va tomando el balón. Y mientras el 3, que está sintió también, porque hubo realmente ahí un roce entre López y el 3 del conjunto de Upuna. Sí, señor, aparece la sanidad también, mientras el árbitro aprovecha también para dar un minuto de hidratación para que los jugadores puedan hidratarse también. Nosotros, ¿qué tal si aprovechamos esta tanda para agradecer también a la firma que siempre nos hace posible para esta cobertura, compañero Ariel? Primeramente a los presentadores oficiales, a Casa Alex, que se encuentra en la entrada mismo de la ciudad de Uruguay, también a Fran Sport. Sí, señor, muchas gracias a Fran Sport, que es el presentador oficial también, y a Don Lesca Comercial, que se encuentra en el centro mismo de Bugarentá, y también al presidente del Sport Upuna. Ahí está el amigo Ariel Rojas, que también está auspiciando esta transmisión, Vicente.
Señoras y señores, la afición que sigue llegando a ocupar los mejores lugares luego de este partido de la categoría sub-20 se viene el partido de la categoría primera, el Sportivo Huiraná, que recibe al conjunto de Ubuponá. Hasta este momento me parece que en la categoría primera, tanto así como juvenil, son los punteros de la Serie A y de la Serie B, Ariel. Y de hecho los dos, Ubuponá también está bien ahí en la categoría primera, los dos son punteros, y también en la categoría juvenil, Ubuponá es un buen equipo, pero hasta ahora le está costando, está mejor el conjunto albirrojo, mientras vemos que prepara otro cambio del conjunto de Guarentá. William Villar con la casaca 19 se prepara para ingresar y deja la cancha Isaías López, Vicente. Bueno, William por Isaías, entonces ahora sí ingresa William Villar, abandona la cancha Isaías López en el momento que tiene también un tiro libre a su favor el conjunto del Sportivo Guaraná, y el capitán que lo quiere el suyo también de este debut de nuevo con la camiseta del conjunto del Sportivo Guaraná, a este que le gusta jugar con esta indumentaria también, al chico del número 5, estamos hablando Freddy González, el capitán que está haciendo hoy el conjunto del albirrojita. Prepara la barrera el árbitro Raúl Flecha, agazapado del arquero también Colman. Tiro libre, autoriza el árbitro, se va González, que le pega en la barrera también, atención, pelota desviada y otra vez el cabezazo oportuno de González, le queda la pelota a Marecos, ¿qué tal si viene un centro? Y viene ese centro, deja para Jonás, atención, la baja Jonás, se va Jonás, metiéndose Jonás, atención, jugada individual de Jonás, atención, ojo, Jonás. Y hacia el último puede conectar con López, pero muy bien Jonás, atención, este que nos salta el número 9, se va, atención, una falta que no vio el árbitro, me parece que no vio desde la posición el árbitro principal, aquí la tiene Morel, bajando William Villar, sostiene para Ferreira, y otra vez le quedando la pelota a Jonás para William Ferreira, atención, llega para Vallejo, está Vallejo, no puede pegar Vallejo. Señoras y señores, una escaramuza, pero sigue el ataque. Atención, Martínez. ¿Qué pasó ahí? Y la protesta, ahora el número 2, Rolando López. Para el 2 y el 4. Pintado, amarillo y expulsado. Alan Díaz, que ya tuvo segunda tarjeta de amonestación. Bueno, se pasó de boca, le dijo algo al árbitro después de la escaramuza en el área, donde pasó de todo y hubo reclamos del 4. Y el árbitro fue directamente al 2, que está también amonestado. Rolando López. Y por doble tarjeta amarilla, entonces deja el 4, que es Alan Díaz, entonces ya el campo de juego. Y bueno, Guarentá ahora tiene la gran posibilidad con, tanto de más en la cancha, con un jugador de más. Vamos a ver qué tal lo aprovecha ahora. Y se complica solo ahora el conjunto de Ubuponá, que de por sí ya le estaba ocultando el partido. Y Guarentá estaba merodeando el área, y ahora vamos a ver qué tal se desempeña en el campo de juego el conjunto visitante. Sí, señor, porque hasta este momento, como te decía, mérito más del conjunto local, que tiene a su favor ya 2-3 llegadas. Y por qué no decir 5 llegadas por ahí que ya tuvo la albirrojita, que no pudo hasta este momento abrir el marcador, pero así está ahí al borde de poder marcar el primero. Entonces, merecido el conjunto local, porque está buscando más. El conjunto de la visita, aquí saliendo el arquero. Pelota arriba, recupera muy bien Morel. Atención, una falta de Morel. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Ubuponá. Y Morel, que fue molestado también, Ariel. Y bueno, ahí está. Leonel Morel, que se complicó solo, ahí está. El tercer... ¿Cómo es? Tercer... En Guarentá, ok. Tercer, ahí está Gilberto, que maneja todas las informaciones también. Bueno, aquí el número 17 también cambiándose su botín, porque me parece que no le funciona en este caso el botín al número 17. Ahora sí, prepara la pelota el número 9, Francisco Pérez. Señoras y señores, autoriza el árbitro. Ahí le pega Pérez. Y el arquero tranquilo, quedándose con la pelota. Sí, señor, muy seguro el arquero. Ojo en esta.
Ahí está en el ataque. Me gusta la presión de Jonás. El chiquilín que presiona todo ahí junto con Vallejos. Y otra vez consiguen este saque lateral ahora, Vicente. Sí, señor. Y Jonás, que tiene una estatura no así tan alta, pero es muy pícaro este jugador, número Sí, muy 9, que lo inteligente, utiliza, sí. muy inteligente también y muy rápido que tiene el conjunto local. Estamos hablando de Jonás Paredes, el habilidoso que tiene el conjunto del Sportivo Granada, aquí peinando la pelota Santa Cruz, pero otra vez de rebote le queda entonces al conjunto el Deportivo Granada, aquí robando la posición. Ubupona tiene que sacar Santa Cruz y lo consigue sacar aquí, zafándose otra vez Jonás de un marcador. Tiene que acompañar más bien también William Villar, que recién ingresado. Aquí Morel protege esa pelota. Morel, aquí Mano, me parece mano. que fue mano. Aquí picando ese esférico. Atención, Jonás tenía todo el chance para poder tocar mejor. Aquí Morel jugando para Villar. Atención, caño incluido. Muy buen ataque del Deportivo Granada. Aquí Ferreira. Está abierto también Marecos pide Marecos cedido. Va tocando el conjunto del Deportivo Granada. Aquí Aníbal Marecos quería proteger y la vuelve a perder después. Y sale la contra entonces de Ubupona. Tiene que cortar esa jugada. Aparece solito Infran. Tiene Infran. Alexi López, atención, González, muy buen despeje de González otra vez, corrigiendo ese error de López, y le queda la pelota a González para el lateral que corresponde al conjunto local. Sí, señores, que sale rápidamente, quiere aprovechar, estando uno de más y se viene el ataque. Bueno, buena jugada de Jonás, se va escapando Jonás, tiene que darle la pelota a Jonás. No pasó. Se abría muy bien Villar y ahora sí le queda para Ferreira, para Martínez, y Martínez que le pega y no aparece para acompañar ahí. Otra vez una buena llegada de la albirrojita. Bueno, Martínez que quiso finalizar la jugada y bueno, le pegó bastante mal. Para mí que falta el toque final. Por ejemplo, Jonás que tenía ya para dar el pase y hizo una de más. Y después ya la llegada de todos los defensores en sí, porque era un buen contraataque, y después la mala definición de Martínez. Ya lo decíamos, falta ese toque final para que pueda llegar al gol el conjunto de Garenta Vicente. Sí, señor, así mismo es, compañero Ariel, mientras el arquerito está sentido y que no apura nada porque sabe que le conviene muy bien este resultado también, más todavía que se está quedando con 9 nada más, o con 10 mejor dicho, Yes. porque fue expulsado Alan Díaz, el número 4, uno de los centrales que tenía entonces el conjunto de Ubupona, y el arquero que se aviva en esta ocasiones, porque Parece que, bueno, no sé si va a continuar. Sí, ya. Bueno, ahora sí se levanta el arquero que se Colmán. aviva en esta ocasión. Juan Colmán prepara entonces la salida que va a corresponder al conjunto de la visita. Sí, Suena señor. el silbato. Pelota arriba. Atención. El centro aparece saltando Ferreira. Muy buena ganada esa posición otra vez de Ferreira. Aquí se le fue la pelota a Marecos. Recupera bien Ubupona. Aquí como viene el centro. Y tiene que salir Alexis. Muy buena salida de Alexis. Aquí sostiene Morel Muy bien. jugando para Vallejos. Buscando a Vallejos y que va a robar la posición. Y ahí aparece Jonás. Y aparece solito Jonás. Que no le vieron nadie por ahí. Y otra vez Ferreira. Ferreira tiene que jugar Ferreira. Y no la juega Ferreira. Y recupera Ubupona. Y toda pelota que ya está desaprovechando el conjunto local. Ariel. Bueno, se lo ve también ya cansado algunos jugadores. Bueno, el caso de Ferreira, ¿verdad? Que están cometiendo errores como Aquí estas. pierde González y la Bien. corrige otra vez Alexis. Muy buena salida de Alexis. Ahora jugando para Villar. Villar que no puede contener otra vez esa pelota y se le va encima del número 8. Aquí levanta la pelota. Tiene que salir Santa Cruz. Santa Cruz que revienta hacia un costado. Me parece que pesa ya el estado físico de cada jugador, Sí, Ariel. sí, ya salió el cansancio. Bueno, Guarendá tiene que tranquilizarse. Mientras ya llegamos a los 35, tiene todavía como mínimo 5 a 8 minutos, dependiendo cuántos minutos agregue, ¿verdad?, del árbitro. Pero tiene que tomar tranquilidad y manejar el balón porque tiene condiciones para llegar al arco rival, Vicente.
Sí, señor. Aquí Morel arrojándose en el piso. Me parece que fue falta, sí, señor, en perjuicio del número 8. Bueno, el número 8 que sería Ifrán recibe la falta, entonces se va Cardoso para poder encargarse del tiro libre que tiene a su favor el Bupona. Vamos a ver cómo responde en esta pelota parada y ojo con la réplica también que aparece por ahí, los rapiditos del conjunto deportivo Brenda. Bueno, señoras y señores, tiro libre que ya autoriza el árbitro. Pelota arriba, atención. Pasado y aparece el cabezazo y Vallejos que viene con todo para poder buscar la pelota. ¿Y qué tal si lo roba? Casi consigue robar y se va Jonás con el arquero. Atención, la pelota del arquero y Morel que no la consigue por ahí atrapar o dominar en este caso la pelota en el medio campo. Aquí se va escapando el número 6 del conjunto de Bupona, dejando para Alexi López. Se le fue a Alexi, entonces va a ser lateral que corresponde al conjunto local. Aquí escapándose Jonás con Ifrán. Ifrán la tiene, ese esférico se va dejando Ifrán. No sé si fue para mí tiro fue de corner, esquina. Bueno, salida del arquero, entonces va a ser salida para Bupona Ariel. Ahí está. Y bueno, que hasta ahora no se notó que está con uno de más en la cancha, porque Bupona cambió la estructura y se defendió bien y hasta inclusive logró llegar más al arco después de la expulsión. Ojo con esta. Bueno, se va Alexi López, deja para Jonás, casi lo domina Jonás. Otra vez la vuelve a recuperar y otra vez se le fue la pelota a Jonás. Buena habilitación de Alexis. ¿Qué tal si no dominaba Jonás? Me parece que tenía que rematarle directo al arco. Bueno, le jugó una mala pasada también en el campo, porque justo cuando lo iba a tener Jonás se le escapó un poco el balón. Y bueno, así estamos viendo este partido. Falta pocos minutos para que culmine realmente y no pudimos gritar un gol y posibilidades hubo bastante realmente en el partido. Sí, señor. Aquí pelota arriba, el cabezazo del número 9. Tiene que sacar González y lo saca para buscarle a Jonás. Se va Jonás y Fran que lo empuja por ahí a Jonás. Deja pasar esa posición. Y bueno, y la pelota que se fue, entonces va a ser lateral que corresponde a Bupona. Aquí saltando Ferreira y González empuja ese balón y le queda la pelota a Vallejos. Atención, roba la posición Alexi López. Martínez jugando para López y López jugando para Vallejos. Se va metiendo Vallejos y le pega. Y el arquero, una buena respuesta otra vez de Juan Colmán. Y era, bueno, está bien Vallejo que terminó la jugada, pero era para cruzar, porque justo estaba ahí Villar solo. Y bueno, son situaciones que Guarenda no las tuvo en el partido mismo y nunca supo aprovechar. Ya lo decíamos, esa puntada final le faltó hoy al conjunto de Guarenda. Sí, señor. El cabezazo de González que se fue en las manos del arquero Colmán luego del travesaño, Ariel. Sí, señor. Sería. Y realmente sí. Y el otro cabezazo también que justo se fue prácticamente en la cara del otro jugador porque iba a ser un golazo. Son situaciones que Bupona tuvo suerte, eso hay que decir, porque increíble lo que no entró y las oportunidades que tuvo realmente el conjunto de Guarenda. Señoras y señores, saca el arquero, pelota arriba y el cabezazo. Atención, una mano de Santa Cruz. Y me parece que va a ser amolestado también, o amonestado en este caso, Emanuel Santa Cruz. Bueno, pero hay que decir que le empujó también. Un poquito le incomodó el arquero, o sea, el jugador del conjunto de Bupona, pero cobró mano. Y mirá qué posibilidad que tiene ahora, ya teniendo ya prácticamente el tiempo cumplido, Vicente, ya llegamos ya a los 40 minutos. 40 minutos ya de este partido, entonces tiempo cumplido y tiene a su favor este tiro libre. El conjunto de Bupona autoriza el árbitro. Se va a adelantar el número 7, el Ifrán que le pega ahí y el cabezazo de Jonás.
que todavía no puede dominar y ahora le deja para que pueda dominar y se va escapando Cardos, otra vez Jonás y el arquero que saca por ahí y el cabezazo ahora de González. Alexis que va atropellando y se le fue otra vez la pelota de Alexis, va a ser lateral que corresponde, que apura en esta ocasión lo de Ubuponá, señoras y señores. El árbitro que ya lo mira también a su cronómetro. Y sí, señor, esto se igualan sin goles el Sportivo Grandá con Ubuponá. El árbitro principal, Raúl Flecha, dice que es el final aquí en la cancha del club Sportivo Grandá. Sin goles, Ariel. Y realmente no hubo, y eso ya lo decíamos, ocasiones, hasta el palo le dijo que no al conjunto de Guarendá, que hizo un partidazo. Me gustó el González, el destacable. Jonás también, parece que muy participativo. Villar, que siempre participa mucho en el campo de juego. Capaz le faltó un hombre ahí de área. Isaías López, que participó, pero le faltó también alguna decisión que tomar más. Y los mediocampistas espectacular, Leonard Morel y también Alexis López, que siempre responde. Hoy una versión mejorada realmente de los chicos, hizo un partidazo ante un buen equipo y hablando del conjunto de Ubuponá, que no le costó hoy el partido, pero eso hay que decir, mérito el equipo local que hizo un partidazo. Y bueno, la buena respuesta del Conmán, yo creo que por eso no llevó los 3 puntos hoy el conjunto albirrojo, pero deja buenas sensaciones para el próximo partido y que sigue invicto, sigue invicto el albirrojita, creo que 3 empates, 2 victorias. Sí, señor, así como están las cosas. Tengo entendido que sigue manteniendo la punta los dos equipos, tanto así sí. el conjunto de Ubuponá y el Sportivo Grandá. Vamos a ver los resultados también de los otros, pero ambos están en la misma serie y sí, Ubuponá también está en la misma serie, pero están parejos en los puntos. En la categoría primera de por sí, la categoría juvenil vamos a revisar bien, entonces para ver, pero ambos equipos venían ganando. Guarendá que empató próximo partido, pero venía ganando los últimos 2. Ubuponá también fue así. Vamos a ver la tabla de posiciones para asegurar bien, ¿verdad? Mientras vemos que los chicos se despiden, el conjunto de Ubuponá, que hoy rescata un punto valiosísimo realmente. Y revisamos la tabla de posiciones. Gracias por acompañarnos y ya nos preparamos acá con el compañero Blas Antonio Jiménez en los relatos de la categoría primera. En los comentarios también Vicente Paniagua en instantes, porque se nos viene un partidazo, Vicente. Sí, señor. Mientras nosotros vemos también la gente que van ingresando, como les decía, que van tomando las mejores ubicaciones. Ya se viene el plato fuerte, como se dice, la categoría primera. El Sportivo Grandá, hoy puntero también, es un serie que recibe también al otro puntero el Sport Ubuponá, si es que bueno, los dos equipos que están en la misma serie. Sí, la serie A, que sería ahora. Sí, señor. Bueno, la categoría sub-20, serie A, Sport Ubuponá, que con esto llega a 11 puntos. El Sportivo Guarentá, que con esto llega a 9 puntos. Es el segundo Guarentá, primero Ubuponá. El tercero está Atlético Sport Unido. Capaz si gana le va a alcanzar al conjunto de Guarentá. Enseguida también actualizamos los resultados, pero decía, era un que estaban ahí en la punta, y bueno, Ubuponá que consigue un punto importante y Guarentá que si ganaba iba a pasar realmente el conjunto de Ubuponá. Guarentá que está ahí peleando la punta, y vamos a ver después los resultados de los otros partidos de la categoría sub-20, porque Atlético Sport Unido estaba en 6, Sport Cerro Verde en 4, Sport Iribucuá en 3, Sport San Nicolás en 3 y Isabel en 2 puntos. Señoras y señores, con estas imágenes de las camisetas también del conjunto local, rojo y blanco,
que utiliza la indumentaria. Entonces vamos a hacer una pausa, ya enseguida retornamos para las transmisiones entonces de la categoría primera. Sportivo Orendaje recibe hoy a Ubupona. Corte y ya regresamos. Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.